Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿También están estresados como yo con esta cuarentena? Estoy cansado de estar aquí encerrado, la verdad. Necesito ir a salir a montar bicicleta, a correr. Estoy cansado. Pero bueno, ahora nos toca hasta el 11 de mayo. Pero creo que nosotros ya pailas. Sí, eso está en proceso. Toca revisar cómo se puede. Pero montar bici, no sé. Está difícil. Entonces, hoy vamos a hacer la clase expedita. Saber cómo nos va. Y voy a dejar un par de tareitas para mañana. Tareitas fáciles, solamente de consulta, para que vayan viendo lo que vamos a hacer mañana, ¿listo? Entonces, las clases pasadas, hace ya un buen rato, hablamos de las reacciones químicas, ¿cierto? Cuando unos compuestos, pues se convierten en otros compuestos, sencillamente eso. Y les dije también que íbamos a clasificar esas reacciones químicas en tres principales grupos. Reacciones de precipitación, cuando se me forma un sólido que es insoluble. En este caso, ¿cómo sé si es insoluble? Pues debo mirar las reglas de solubilidad de manera cualitativa. Ustedes en analítica pues aprenderán ya con la constante de producto de solubilidad a definir qué tan soluble o qué no tan soluble es un compuesto, pero por ahora de manera cualitativa, porque igual estas reglitas las van a seguir aplicando después. Las reacciones ácido-base, ¿cierto? Donde tenemos un ácido y una base que generalmente pues, nos forma sal y agua, y en unos casos muy específicos, con el ion sulfuro, ion carbonato, bicarbonato, con el ion sulfito, se me pueden formar gases, ¿cierto? Y de alguna manera vimos también cómo expresar la ecuación molecular iónica e iónica neta para esas reacciones. Entonces, lo que vamos a hacer esta semana en particular es enfocarnos solamente en las reacciones redox. Y ya la próxima semana, pues ya empezamos el tema de estequiometría como tal. Vamos a intentar hacerlo mucho más práctico la parte de estequiometría, porque así es, así se necesita, mejor dicho. La única manera de aprender a hacer calculitos cuantitativos es haciendo ejercicios. ¿Listo? Yo voy a dejarles unos videitos complementarios que hay en YouTube supremamente buenos, de unos canales muy buenos, para que también sea de apoyo. Obviamente lo vamos a hacer en clase bastante aquí, pero que sea de apoyo y de repaso. ¿Listo? Entonces, las últimas que vimos fueron las reacciones ácido-base. Y entonces lo importante de esas reacciones ácido-base es porque se caracterizan porque hay una transferencia de protones. Entonces ahí es donde empezaba a jugar el concepto ácido y base de Bronsted-Lowry, en donde un ácido es aquella sustancia que dona protones, ¿cierto? Y la base es aquella sustancia que acepta esos protones. Digamos que esa es la característica primordial, sobre todo cuando hablamos de reacciones que se llevan a cabo en solución acuosa, o sea, donde nuestro solvente que hace parte de la solución es el agua. En el caso de las reacciones redox o de oxidación-reducción, lo que vamos a considerar es que se caracterizan por una transferencia de electrones. Entonces, esta es la clave para poder diferenciar este tipo de reacciones de todas las demás. Y si hay una transferencia de electrones, ¿cierto? Recuerden que los electrones son una subpartícula de los átomos que tiene carga negativa. Y si hay una transferencia de esas cargas negativas, ¿qué va a pasar? Que mi elemento va a cambiar su número de oxidación, ¿cierto? Eso es clave aquí. En las reacciones de precipitación, en las reacciones ácido-base, no hay cambio en el número de oxidación. En este tipo de reacciones sí las hay. Y acá es mucho más difícil poder ver qué tipo de productos se van a formar, porque eso depende de muchas condiciones en las que se lleve a cabo la reacción. Por ejemplo, el pH influye directamente
en las especies que yo pueda obtener reducidas u oxidadas. Entonces, en este caso, aquí sí no vamos a hablar de ecuaciones moleculares iónicas y iónicas netas, en este caso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es subclasificar este tipo de reacciones en las que podemos tener comúnmente. ¿Listo? Entonces, para esa reacción particular, que era una de las reacciones que teníamos para hacer en el laboratorio, lástima, yo también estoy triste por eso y por muchas cosas más, pero también triste por no tener la presencialidad. Pero bueno, en esta reacción química, que es una oxidación, aquí participa el oxígeno. Ustedes se ven acordar de esas 7 reglitas que nosotros digamos que de alguna manera miramos para darle nombres a los diferentes compuestos. Entonces, ¿alguien se acuerda de esas reglitas? De casualidad. Igual la vamos a repasar ahorita, pero ¿se acuerdan? Más o menos. Listo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que según esas reglas, este magnesio que está aquí, como es un elemento libre, tiene un número de oxidación de 0. Aquí, este oxígeno también, que está gaseoso y que está libre, recuerden que el oxígeno siempre será una molécula diatómica, así como lo es el hidrógeno, así como lo es el nitrógeno, y así como son los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Listo? Por favor, esto no se les puede olvidar porque llegan a otros semestres y sufren y se tiran los parciales porque se les olvida que son diatómicos. ¿Listo? Entonces, el oxígeno es una molécula diatómica, está libre, tiene número de oxidación 0 también. Acá, en este compuesto que tenemos aquí, como ya tenemos la combinación de dos elementos, pues vamos a ver, el magnesio tiene un número de oxidación de +2, ¿cierto? Porque es un metal alcalino térreo que está en el grupo 2 o 2A de la tabla periódica, ¿cierto? Y que el oxígeno está en el grupo 6A o 16 y en este caso, en la mayoría de sus compuestos, tiene número de oxidación -2. Cuando no tiene -2, cuando forma peróxidos y superóxidos, ¿cierto? Y entonces vean qué pasó aquí, que el magnesio pasó de tener número de oxidación a tener número de oxidación +2, de 0 a +2. Y el oxígeno pasó de tener número de oxidación 0 a tener número de oxidación -2. Entonces, en el caso del magnesio, aumentó, en el caso del oxígeno, disminuyó, ¿cierto? Entonces, aquí es clave ese número de oxidación. Recuerden que el número de oxidación hace referencia al número de electrones que un elemento puede captar o ceder, ya sea de manera total o parcial, al formar un compuesto. Entonces vean que aquí el magnesio aumentó su número de oxidación y el oxígeno disminuyó. Este proceso, pues, es el que le da nombre a este tipo de reacciones químicas. Aquí vamos a ver que una sustancia se va a reducir y que una sustancia se va a oxidar. ¿Listo? Ya les digo de mejor manera qué es esta vaina de acá. ¿Listo? Vean, por ejemplo, este par de reacciones químicas que están aquí. El hidrógeno aquí que está libre también aumentó su número de oxidación a +1 y el cloro que está por acá libre que tiene 0 cambió su número de oxidación a -1. El azufre aquí que está libre también se convierte en +4 en esta reacción en específico y aquí el oxígeno pasa a -2. ¿Listo? Siempre habrá un cambio en el número de oxidación. Esa es la clave para este tipo de reacciones químicas. Así, a manera de recorderis, las reglas para asignar precisamente esos números de oxidación muy útiles para dar el nombre. Entonces, todos los elementos libres, ¿cierto? Su número de oxidación siempre será 0. Primera regla. Segunda regla, que si yo tengo iones simples que son monoatómicos, o sea, formados solamente por un elemento, por ejemplo, el sulfuro, por ejemplo, el cloruro o el ion zinc, la carga que tengan esos iones corresponderá a su número de oxidación, siempre y cuando sean iones simples y monoatómicos. ¿Listo? En el caso de los metales alcalinos, siempre en sus compuestos vamos a asumir siempre que van a tener número de oxidación +1, litio, sodio, potasio, rubio, cesio, y los alcalinoterrios siempre en sus compuestos van a tener número de oxidación +2.
Magnesio, calcio, estroncio, bario. El berilio es un poco raro, bueno, pero ese también es +2, entonces incluyámoslo. Cuando veamos inorgánica se darán cuenta por qué es raro, pero también es +2. El número de oxidación del oxígeno, tercera regla, siempre es -2. Recuerden que eso lo aplicamos también en las ecuaciones moleculares iónicas e iónicas netas, excepto cuando forme peróxidos o excepto cuando forme superóxidos, cuyo caso tendrá número de oxidación -1. Cuando estén en inorgánica también entenderá en qué momentos el oxígeno puede tener estos números de oxidación. Por ahora vamos a asumir los compuestos normales corrientes que siempre vemos toda la vida, el oxígeno es -2. El hidrógeno siempre en sus compuestos será +1, excepto cuando formen los hidruros metálicos, en cuyo caso tendrá número de oxidación -1. ¿Listo? La quinta reglita, así de manera de recorderis, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto. El flúor siempre tendrá número de oxidación -1 en sus compuestos. En cambio, sus primos, que son los halógenos, también son -1, pero pueden tener números de oxidación positivos, +1, +3, +5 y +7. ¿Cuándo serán positivos? Cuando se combinen con un elemento que sea más electronegativo que ellos. En este caso, el oxígeno u otro halógeno que sea más electronegativo. ¿Listo? Y aquí, esto también es clave, que siempre la suma de los números de oxidación de todos los átomos en una molécula tiene que ser 0 si la molécula es neutra o tiene que ser igual a la carga que tenga si es un ion. ¿Listo? Esas son las reglitas. ¿Listo? Así como recorderí. Las hemos aplicado en las clases pasadas también. Entonces, por ejemplo, para este compuesto que está aquí abajito. ¿Cómo se llama ese compuesto? Vamos a ir recordando también los nombres. ¿Cómo se llamará este compuesto que está por acá? Bueno, monóxido de dilitio se podría nombrar. Simplemente lo vamos a llamar óxido de litio, ¿cierto? Aquí el oxígeno tiene número de oxidación -2, ¿cierto? De acuerdo a la regla número 3. El litio, al ser un metal alcalino, pues siempre tendrá número de oxidación +1, o sea que el litio aquí está trabajando con +1, ¿cierto? Son dos litios, entonces +1 por 2, +2, -2, 0. Entonces cumplimos con la regla número 6, que la suma me da 0 de los números de oxidación. Este se llama óxido de litio. Litio 2 no, porque litio no puede ser 2. Y además, como solamente tiene un número de oxidación, no se le debe poner en números romanos. Entonces simplemente monóxido de dilitio, si quieren nombrarlo, sí, entonces me bajo bien, u óxido de litio, sencillamente. Este B, ¿cómo se llama? Este compuesto. Listo, ese con solo verlo, no hay necesidad ni siquiera de, ¿cierto? Esto es uno de los que se toca aprender sí o sí, que se lo van a ver toda la vida. El ácido nítrico, muy bien. Entonces el hidrógeno, regla número 4, tiene número de oxidación +1. El oxígeno tiene número de oxidación -2, regla número 3. Entonces, ¿cuál debe ser el número de oxidación del nitrógeno aquí? Muy bien, el número de oxidación del nitrógeno tendrá que ser +5. Perfecto. Para que la suma me dé 0. Muy bien. Y este último que está por aquí es el que confundieron muchos en el parcial, que no es lo mismo cromato que dicromato, ¿cierto? Bueno, iba a decir una guachada, pero como queda grabada, mejor no. Entonces, este de aquí no es un óxido, ¿cierto? ¿Por qué no es un óxido? Porque tiene carga negativa. ¿Qué significa? Que es un ion. O sea que su nombre, como tiene oxígeno aquí, tiene que terminar o en ato o en ito. Y entonces, si ustedes miran aquí, el oxígeno, perdón, tiene número de oxidación -2, ¿cierto? ¿Cuál debe ser el número de oxidación del cromo en este ion para que la suma de cargas me dé -2? Tiene que ser muy bien, Fercho, Sofía, mal.
Natalia mal, Valentina mal, tiene que ser 6, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ser 6? Porque fíjense que la carga es -2. Entonces, si el oxígeno es -2 por 7 me da -14, ¿cierto? O sea que la parte positiva para que me dé -2 tiene que ser más 12 repartida en dos átomos de cromo, o sea que cada cromo tiene que ser 6. Recuerden que el cromo puede formar el ion cromato, este era el que yo les pedía en el parcial, ¿se acuerdan? Ion cromato, cuando solamente tiene un cromo, o el ion dicromato cuando tiene dos. O sea que este se llama el ion dicromato, Cr2 o 7, dicromato. Y este cromato. ¿Listo? Estos par de acá, ¿cómo se llamará este que está aquí bien abajo? El PF3, ¿cómo se llamará ese compuesto? ¿Cómo se llamará? Sin pena. Entonces, Sofía, ese no es potasio, mujer. La P es fósforo. ¿Listo? Entonces, en este caso, recuerden que yo lo puedo nombrar con nomenclatura sistemática, ¿cierto? Nicolás, si yo lo quisiera llamar fluoruro de fósforo, tendría que indicar el número de oxidación del fósforo ahí. Entonces, como dice Fercho, se puede llamar fluoruro de fósforo 3, muy bien. O si lo quisiera nombrar en nomenclatura sistemática, trifluoruro de fósforo, ¿cierto? Entonces, Soar te faltaría también el número de oxidación por ahí, ¿cierto? Y a Karen también, porque lo estarían llamando con nomenclatura stock. Trifluoruro de fósforo o fluoruro de fósforo 3. Entonces, claro aquí que el número de oxidación del fósforo tiene que ser más 3 porque el flúor, el único que puede tener, según la regla número 5 cuando está combinado con alguien, es que tenga número de oxidación -1. Y así la suma nos da 0. Y este último de acá, ¿cómo se llama este último ion que está por aquí? Entonces, Sara, lo mismo, mira que esto tiene carga negativa, o sea que no es un óxido tampoco, tiene que ser un ion. Por ende, su nombre debe terminar o en ato o en ito, que tiene carga, ¿cierto? Entonces aquí el oxígeno es -2, hay 4 oxígenos, me dan -8 la carga negativa, o sea que el manganeso, en este caso, tiene que ser +7, de tal manera que la suma de los números de oxidación me dé -1. Y ese tiene un nombre famoso, espero que por favor se lo vayan aprendiendo también porque lo van a ver mucho, permanganato. Ese es el nombre de ese ion, el ion permanganato. Ahí el número de oxidación del manganeso es +7. Entonces, Karen, Santiago, Diego, bien. Valentina, bien. Sara, entonces recuerda, tiene carga negativa, no es un óxido, tiene que ser un ion. Su nombre debe terminar o en ato o en ito. ¿Listo? Ahí es como un recorderis de los números de oxidación. ¿Listo? Entonces vamos a ver al grueso de esta clase y es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí, yo tengo zinc que lo combino sólido, ¿cierto? El zinc es un metal un poco débil, anfótero, que se combina con una solución de sulfato de cobre 2 que está disuelto en agua. Durante el proceso, cuando combino los dos, se me va a formar sulfato de zinc y se me va a formar cobre metálico. Entonces, si nosotros vemos con detalle los números de oxidación, entonces, aquí, empezando con el zinc debe tener número de oxidación 0. Regla número 1, es un átomo que está libre, ¿cierto? El metal libre. Entonces está en estado sólido, librecito. Si yo miro aquí, ¿cuáles deben ser los números de oxidación? Entonces el oxígeno es -2, ¿cierto? ¿Cuál debería ser el número de oxidación del cobre y cuál debería ser el número de oxidación del azufre en ese compuesto? Entonces,
Nicolás Valentina, no, Juan Pablo, bien. Sofía, sí, claro, yo lo puedo ver por iones. Yo puedo ver acá, así como hicimos con la ecuación molecular, separar la parte positiva y la negativa. Exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, aquí tenemos el ion sulfato, que es un ion también supremamente famoso. Recuerden que es uno de los que deberían tener ustedes en sus tablitas o que se vayan aprendiendo de memoria con el uso. Siempre que vean un SO4, siempre será el ion sulfato y siempre tiene carga -2. ¿Listo? El ion sulfato. ¿Qué significa eso? Que para que esto sea -2, este ion que tengo acá, así como la Sofía, ¿cierto? Pues el azufre tiene que ser +6. De tal manera que 4 por 2 me dé -8, ¿cierto? +6 me dé -2, que es la carga que tiene ese ion. Siempre que vean ese 4 será sulfato. Por ende, aquí al otro lado está el mismo sulfato, véanlo aquí, o sea que el oxígeno tendrá que ser -2 y que el azufre tendrá que ser +6. Exactamente lo mismo. ¿Listo? Y entonces, si el ion sulfato tiene carga -2, pues la parte positiva de esa molécula, que es el cobre, debe tener carga +2, ¿cierto? Muy bien, Fercho. Y entonces aquí el zinc, fíjense que la estructura de esa sal es la misma, significa que el zinc también tiene que ser +2. Y además, la vaina es que el zinc es el único número de oxidación que puede tener el +2, o sea que también. ¿Listo? Esos serían los números de oxidación. Si miramos bien, si miramos bien ahora, el zinc pasó de 0 a +2, ¿cierto? Pasó de 0 a +2. Y el cobre pasó de +2, aquí me faltó, porque aquí el cobre libre debe tener número de oxidación 0. El cobre pasó de +2 a 0. Entonces aquí lo clave que es que siempre que haya un aumento en el número de oxidación, ¿es por qué? Porque hay una pérdida de electrones. ¿Listo? Si uno pierde cosas negativas, ¿qué pasa con uno? Uno se va volviendo más positivo. Entonces, siempre un aumento en el número de oxidación es porque hay una pérdida de electrones. Y si hay una pérdida de electrones, nosotros estamos diciendo que mi elemento está sufriendo una oxidación. En este caso, el zinc está pasando de 0 a +2, ¿cierto? Está aumentando su número de oxidación. Es porque perdió electrones. O sea que el zinc se está oxidando, ¿vale? Y en el caso del cobre, ¿cierto? Siempre que haya una disminución en el número de oxidación, es porque ese elemento está ganando electrones, está ganando cosas negativas, por eso disminuye el número de oxidación que tiene ese elemento. Y cuando pase eso, ¿qué le está pasando a mi elemento? Está sufriendo una reducción. Entonces, en el caso de esta reacción química que nosotros tenemos acá, el zinc pasa de 0 +2, el zinc es el que se está oxidando y el cobre pasa de +2 a 0, el cobre es el que se está reduciendo. Pero entonces aquí una particularidad, siempre en estas reacciones químicas, siempre en estas reacciones químicas deben ocurrir los dos procesos al mismo tiempo. Si alguien se oxida, alguien se tiene que reducir. Yo no puedo tener simplemente una reacción sola de oxidación o sola de reducción. Es imposible. Siempre deben ocurrir los dos procesos al mismo tiempo. Si alguien pierde esos electrones, ley de conservación de la materia, esos electrones no se pueden perder, alguien los tiene que recibir, entonces el otro elemento es el que los va a ganar. Entonces eso es clave aquí. El zinc se oxida porque aumenta su número de oxidación, el cobre se reduce porque disminuye su número de oxidación. Y entonces algo clave en este tipo de reacciones redox, de oxidación-reducción, es que yo puedo escribir algo que se llaman las semi-reacciones químicas. ¿Qué viene siendo una semi-reacción química? Algo que no es una reacción química, que le faltó. O sea, no es una reacción completa, sino le faltó, es media reacción. Y entonces las semi-reacciones químicas yo las puedo describir como una manera de ver cómo es el proceso que está ocurriendo durante esa reacción. Entonces, si ustedes se fijan,
en este mismo ejemplo que tenemos aquí, en esta misma reacción, el zinc pasó de 0, ¿cierto? Pasó a zinc más 2. Durante el proceso está perdiendo electrones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está aumentando su número de oxidación. ¿Cuántos electrones está perdiendo? Está perdiendo 2, correspondiente a qué? A la diferencia entre cargas que tiene a un lado y al otro, ¿cierto? Está perdiendo 2 electrones. O sea que esta semirreacción química que está aquí, así tal cual como está escrita, será nuestra semirreacción de oxidación. ¿Listo? Porque solamente estoy mostrando el elemento que se está oxidando en esa reacción química. ¿Listo? Y aquí la de abajo tendrá que ser mi semirreacción de qué? De reducción química. ¿Por qué de reducción química? Porque vean que el cobre más 2 se está convirtiendo en cobre 0, está disminuyendo su número de oxidación, está ganando electrones. En este caso, ¿cuántos electrones está ganando? Está ganando 2. ¿Por qué 2? Porque la diferencia de cargas que hay entre estas dos especies que están aquí. ¿Listo? Otra cosa, para que se den cuenta fácilmente de quién se oxida y quién se reduce. Siempre en la oxidación los electrones se ponen como producto. ¿Por qué como producto? Porque se están perdiendo. Es un producto. En cambio, en la reducción química, esos electrones, como se están ganando, se deben poner siempre como reactivo. O sea, a la izquierda de la flecha. ¿Sí ven? Pero entonces, ¿qué es lo importante acá? Que aunque yo puedo escribir un par de semirreacciones químicas para expresar quién se oxida y quién se reduce, ¿cierto? Lo que importa que es que la suma de estas dos semirreacciones, aquí como tengo media reacción y aquí tengo otra media reacción, pues la suma de las dos me tiene que dar mi reacción completa. Y el cambio en el número de electrones, ¿cierto? El cambio en el número de electrones tiene que ser el mismo. Los electrones que se pierden tienen que ser exactamente iguales a los electrones que se ganan. Y esta sería mi reacción completa. En este caso, sí, en este caso sí, sí, Nicolás, porque está ganando 2 electrones el cobre más 2. ¿Listo? Aquí que lo importante, vean, esta reacción que está aquí vendría siendo la representación de mi ecuación iónica neta, ¿cierto? Para esta reacción que yo tengo aquí. O sea que aquí el ion sulfato, que está aquí arriba, está actuando como un ion espectador. ¿Qué me interesa a mí en este caso particular, en este ejemplo? Que si yo tengo zinc metálico y yo lo sumerjo en una solución que tenga el ion cobre más 2, ¿qué va a pasar? Que el zinc se va a oxidar a zinc más 2 y el cobre más 2 se va a reducir a cobre 0. Entonces vean que de alguna manera yo puedo expresar la ecuación iónica neta acá. Simplemente que hay reacciones redox mucho más complejas y en donde es más difícil de ver. Por eso es que al principio les dije que no nos vamos a enfocar mucho en esto, pero aquí sí les estoy mostrando una ecuación iónica neta para esa reacción particular. ¿Listo? Entonces, vean, aquí lo importante, cualquier elemento que pierda electrones es porque está aumentando su número de oxidación. Por ende, ese elemento se está oxidando. Cualquier elemento que disminuya su número de oxidación es porque está ganando electrones, por ende, es el elemento que se reduce. Y clave también aquí, siempre los dos procesos tienen que estar acompañados. Si alguien se oxida, alguien se tiene que reducir. Y cada uno de esos procesos, o la oxidación o la reducción, yo las puedo escribir como semirreacciones químicas. ¿Simplemente para qué? Para ver cuál es el cambio de electrones involucrados en ese proceso. Y la idea es que los electrones que se pierden tienen que ser iguales a los electrones que se ganan. Este es el fundamento que vamos a utilizar el día de mañana para hacer el balanceo de estas reacciones químicas. No, porque mira que no se están sumando. Mira que el zinc, los electrones que está perdiendo están como producto. ¿Sí lo ves? O sea que no se están sumando. Lo que pasa es que como se pierden, a la final como productos que yo voy a tener, que el zinc se convierte en zinc más 2,
Pero durante el proceso se liberan 2 electrones, por eso dice aquí más. Pero en este caso, en la reducción, ¿qué estoy diciendo? Que eso ya está muy cargado. ¿Qué estoy diciendo yo acá? Que como aquí los electrones sí se ganan, los estoy poniendo como reactivos porque esto de acá es el producto de ¿qué? Del cobre más 2. Cuando gana estos 2 electrones se convierte en cobre cero. Entonces ahí los está ganando. Pero aquí arriba el zinc, que estaba solito como reactivo a la final, se convierte en zinc más 2 y durante el proceso pierde 2 electrones. ¿Por qué aquí veo un más? Porque esa es siempre la expresión de una reacción química, de los productos que se pueden formar, ¿vale? Que lo que interesa es que siempre deben ocurrir los dos procesos. ¿Listo? Algo también importante es lo siguiente. Nosotros podemos hablar de algo que se llama el agente oxidante y de algo que se llama el agente reductor. ¿Quién vendría siendo el agente reductor? El agente reductor es el que da los electrones para que el otro elemento se pueda reducir. Entonces, en este caso, ¿quién es el que está dando los electrones para que el otro elemento se pueda reducir? Si ustedes miran aquí, el zinc es el que está perdiendo los electrones, ¿cierto? Electrones que está ganando ¿quién? Que está ganando el cobre. O sea, que como el zinc está donando sus electrones para que el otro elemento se pueda reducir, pues ¿qué va a pasar? Que el zinc vendría siendo mi agente reductor. ¿Sí? El agente reductor corresponde a aquella especie que es capaz de reducir a la otra. Por ende, durante el proceso que le ocurre a esa especie, ese elemento se está oxidando. Entonces, vean, el zinc donó sus electrones. ¿Para qué? Para que el cobre se pudiera reducir. Pero ¿qué le pasó al zinc? Pues que aumentó su número de oxidación, por ende el zinc se está oxidando. Pero como él es el que está dando los electrones, vendría siendo mi agente reductor. Entonces vean que aquí hay un cruce entre los dos conceptos, ¿cierto? El que se oxida será mi agente reductor. ¿Listo? Y en el caso del cobre, ¿cierto? El cobre es el que está aceptando los electrones. ¿Para qué? Para reducirse, ¿cierto? O sea que el cobre es el que le está aceptando los electrones al zinc, vendría haciendo mi agente oxidante. ¿Por qué mi agente oxidante? Porque permite que el zinc se oxide al ganarle los electrones que él da. Por ende, el cobre es el que se reduce. Entonces, vean aquí también, el elemento que gana esos electrones será mi agente oxidante porque durante el proceso que le pasa a ese agente oxidante se está reduciendo. ¿Listo? Y entonces Juan Pablo, de pronto con esto queda mucho más fácil. A mí me gusta mucho esta frase de aquí, esta frasecita, o este acróstico, bueno, lo que sea, que es como una manera de aprenderse esta vaina supremamente fácil. ¿Y por qué me gusta? Me gusta en el sentido de que yo puedo hacer lo siguiente. El elemento que pierde electrones, acá vean la P, la primera P, el elemento que pierde electrones, ¿qué pasa cuando pierde electrones? Está aumentando su número de oxidación, es porque se está oxidando. ¿Listo? Entonces el que pierde se oxida. Por ende, durante el proceso vendría siendo mi agente reductor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el que da los electrones para que el otro se pueda reducir. ¿Listo? Y si lo miro ahora por acá, el elemento que gana electrones, o sea, el que disminuye su número de oxidación, es el elemento que se reduce. Por ende, durante el proceso, como es el elemento que se reduce, es porque le está aceptando los electrones al otro elemento. Permite que el otro elemento se pueda oxidar. Por ende, será mi agente oxidante. ¿Listo? Esta es la clave aquí. El agente reductor es el que permite que el otro se reduzca, el agente oxidante es el que permite que el otro se oxide. ¿Listo? Por eso hay una diferencia entre los dos. Entonces, el elemento que pierde se oxida, será mi agente reductor. El elemento que gana electrones se reduce, por ende será mi agente oxidante. ¿Listo? No sé si con esto queda un poquito más claro. Y ahí una palabra para que se aprendan fácil. El porgro, le digo yo.
Entonces, si usted dice en el porgro, listo, ya con eso tienen y ahí con eso pueden asociar y pueden recordar. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Con toda confianza del mundo, los estoy leyendo. Juan, ¿mejor? ¿Un poquito mejor? ¿Más o menos? ¿Con el porgro sí? Soar, dime, ¿qué pasó? Señora, listo. Ya repito y Soar ya te resuelvo la duda con unos ejemplos para que veamos los ejemplos y veamos quién se oxida, quién se reduce, quién sería el agente oxidante y quién sería el agente reductor. ¿Listo? Entonces voy a repetir aquí lo del porgro. ¿Qué es el porgro? Entonces, Valentina, mira, el elemento que pierde electrones, ¿cuál es el que pierde? ¿Cómo te fijas tú que pierde? Porque está aumentando su número de oxidación. Entonces, el que pierde electrones es el elemento que se está oxidando. Por ende, vendría siendo mi agente reductor. El elemento que gana electrones, o sea, el que disminuye su número de oxidación, ¿cierto? Es el elemento que se reduce. Por ende, durante la reacción química será mi agente oxidante. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener en cuenta aquí. Pierde, se oxida, agente reductor, gana, se reduce, agente oxidante. Entonces, por ejemplo, en esta reacción que tenemos aquí. Bueno, primero miremos esta que ya está puesto ahí todo. El zinc está reaccionando con el sulfuro de hierro 2 para formar sulfuro de zinc y formar hierro. ¿Qué pasa durante el proceso? Que el zinc tiene un número de oxidación de 0. Pero aquí en los productos, el zinc tiene un número de oxidación de +2, porque el ion sulfuro, recuerden, el azufre está en el mismo grupo del oxígeno, o sea que debe tener el mismo número de oxidación negativo. En el caso del hierro, pues aquí el hierro está trabajando con +2 y en los productos, como quedó libre, está trabajando con número de oxidación 0. Entonces, ¿qué le pasó al zinc? El zinc está pasando de 0 +2, o sea que está aumentando su número de oxidación. ¿Y por qué está aumentando? Porque está perdiendo electrones. ¿Cuántos electrones está perdiendo? Pues la diferencia de cargas entre estos dos. La diferencia entre 0 y 2, pues eran 2 electrones los que está perdiendo, ¿cierto? Y entonces, si es el elemento que pierde por acá, vendría siendo el elemento que se está oxidando. Por eso aquí dice que el zinc se oxida, ¿cierto? Por ende, si se oxida, el zinc vendría siendo mi agente reductor, porque es el que permite que la otra sustancia se pueda reducir. En el caso del hierro, el hierro está pasando de hierro +2 a hierro 0, ¿cierto? Está disminuyendo su número de oxidación. ¿Por qué? Porque está ganando electrones. ¿Cuántos está ganando? De nuevo, la diferencia entre estos dos números, la diferencia entre +2 y 0 es 2. O sea que está ganando 2 electrones, ¿cierto? Por ende, si está ganando, es el elemento que se reduce. Entonces vean que aquí dice el hierro se reduce. Y si el hierro se reduce, quiere decir que es mi agente oxidante. ¿Listo? Ese es el cruce entre los dos valores. Ah, no, en este ejemplo nada más, Karen. En este ejemplo en particular, porque llega a cero. Ahorita te pongo otros ejemplos en donde no necesariamente ocurre eso. Valentina, un poquito mejor. Soar. Vamos a hacer este otro ejemplo que está aquí. Y vamos a ver quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Voy a borrar de nuevo todas las entradas. Vamos a cambiar de color. Y entonces, otro ejemplo. Este cobre que está aquí, ¿cierto? Como está libre, número de oxidación, 0. ¿Listo? Aquí al otro lado, la plata está libre. ¿Qué significa? Número de oxidación, 0. Si ustedes miran la reacción química, este NO3 que está por aquí corresponde al ion nitrato. Entonces, siempre que vean el NO3, siempre el NO3 tiene carga negativa, nitrato. Creo que se deben ir aprendiendo más o menos. El ion nitrato.
O sea que si el nitrato tiene carga -1, significa que aquí la plata tiene carga +1, ¿cierto? Y aquí, si el nitrato tiene carga -1 y está dos veces, significa que el cobre tiene carga o número de oxidación +2, ¿cierto? Que es lo que tenemos nosotros aquí, vean. Plata es +1 y cobre +2, y aquí es 0. Entonces, ¿qué le pasó al cobre? El cobre pasó de 0 a +2. Está aumentando su número de oxidación, ¿cierto? ¿Qué significa? Que está perdiendo electrones. Entonces, el cobre, ¿cierto? Sería este, el que pierde electrones, o sea, el que se está oxidando, por ende el cobre sería mi agente reductor. Y la plata está pasando de +1 a plata 0, ¿cierto? Está disminuyendo su número de oxidación porque gana electrones. Entonces la plata, en este caso, bueno, la plata +1, en este caso, es el ion que está ganando electrones, por ende será el elemento que se reduce y por ende el ion plata +1 será mi agente oxidante. ¿Listo? Entonces eso es como uno aplica esa palabrita aquí en estas reacciones, simplemente fijándose en los números de oxidación. ¿Mejor? ¿Poco mejor? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Mejor, Fercho? ¿No? Juan Pablo, listo, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar ahora esta palabra porgro en varios ejemplos que tengo aquí en adelante. Pero entonces vamos a aprovechar directamente y es que estas reacciones redox las vamos a subclasificar. ¿Listo? Las vamos a subclasificar en 5 tipos. ¿Cuáles vendrían siendo los 5 tipos? Entonces, ¿qué tipos de reacciones redox podemos tener? Entonces, la primera de ellas es que nosotros podemos hablar de las reacciones de combinación, los que hayan visto por ahí en el colegio, las reacciones de síntesis. ¿Qué viene siendo una reacción de combinación? Que es una subclasificación de la redox. Sigue siendo una redox, solamente que podemos llamarla simplemente como una reacción de combinación. Y es lo siguiente, es cuando yo tengo dos o más sustancias químicas que se combinan simplemente para formar un solo producto. ¿Listo? Y entonces fíjense ustedes acá que tengo dos reactivos químicos, azufre y oxígeno, pero a la final solamente tengo un producto. Entonces vean, dos que se convierten en uno, que vendría siendo una reacción de combinación. ¿Listo? Lo mismo aquí en el otro ejemplo. Tengo dos reactivos, aluminio y bromo, que se convierten en bromuro de aluminio. Dos reactivos me forman un solo producto. ¿Qué significa? Que se están combinando, vendría siendo una reacción de combinación. ¿Listo? Entonces fíjense que es supremamente sencillo. Si yo veo menos productos de los que había al inicio, pues ¿qué digo? Pues una reacción de combinación. Simplemente eso. ¿Listo? Pero digamos que para esta reacción que está aquí arriba, vamos a aplicar el tal porgro. Y entonces díganme ustedes, para esa primera reacción que está ahí, ¿quién sería el elemento que se oxida en esta primera reacción? Uy, ya sufre. Karen, ahí te faltó una acética. Listo, bien. ¿Por qué se está oxidando? Porque está perdiendo electrones. Aumenta su número de oxidación. Por ende, aquí el azufre, ¿cierto? Será el elemento que pierde, o sea, será el elemento que se oxida y por ende el azufre vendría siendo mi agente reductor. ¿Listo? Y el oxígeno está pasando de 0 a -2, ¿cierto? Está disminuyendo su número de oxidación, que significa que está ganando electrones, o sea que el oxígeno, ese es el elemento que se reduce, por ende el oxígeno será mi agente oxidante. Si lo ven, vean cómo se aplica esta vaina aquí. Simplemente mirando los números de oxidación ya podemos saber quién es el agente reductor o el oxidante, quién se oxida y quién se reduce. ¿Listo? Y fíjense también, si alguien se oxida, alguien se tiene que reducir. Tienen que ocurrir los dos procesos. No siempre, Santiago. Ahorita les voy a mostrar una tablita que hace relación con los potenciales de reducción
y no siempre los metales se van a oxidar bajo ciertas condiciones. ¿Cuál sería la semirreacción química aquí? Simplemente sería de esta manera. Entonces, el azufre está perdiendo electrones. Entonces yo voy a poner acá azufre sólido, ¿cierto? Que se convierte en azufre más 4. Y durante el proceso, ¿qué pasó? Está perdiendo electrones, ¿cierto? Porque se está oxidando. ¿Cuántos electrones está perdiendo? Está perdiendo 4 electrones en total. ¿Listo? Está perdiendo 4 electrones en total. Porque es la diferencia entre 0 y más 4. Esta sería la semirreacción de oxidación. ¿Cuál vendría siendo la semirreacción de reducción química? Que el oxígeno que está por acá, ¿cierto? Está pasando a dos oxígenos, ¿cierto? Que tienen carga -2. ¿Listo? ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque fíjense que aquí ya está combinado y entonces aquí aplica lo mismo que hicimos en las ecuaciones moleculares. Si yo quisiera separar esto, aunque no lo puedo hacer, ¿no? Pero digamos que si se pudiera, el azufre sería más 4 y yo tendría dos oxígenos, cada uno de ellos con carga -2. Eso es lo que yo estoy aplicando aquí. El oxígeno que pasa a dos oxígenos, aquí este sí tiene que ser diatómico porque está en estado gaseoso, que es su forma más estable, y la molécula es diatómica, por eso lo escribo de esa manera. ¿Listo? Dos oxígenos que pasan a dos oxígenos -2 y durante el proceso, ¿cuántos electrones está ganando? Si ustedes miran aquí la carga, aquí dice 0 y aquí dice -2. O sea que está ganando 2 electrones, ¿cierto? Pero eso es por un oxígeno. Uno solito está ganando 2 electrones. Pero ¿cuántos oxígenos hay en total? Hay 2. O sea que realmente la ganancia neta, ¿cuál debe ser? Tiene que ser 4 electrones. 2 por cada átomo de oxígeno. ¿Y por qué sé que tienen que ser 4? Porque si ustedes ven, la ecuación química estaba balanceada y por ende los electrones que se pierden en una semirreacción química tienen que ser iguales a los electrones que se ganan al otro lado. Y vean que ahí está completamente justificado. Cuando pasa de 0 a -2, está ganando 2 electrones, pero como son 2 átomos de oxígeno, en total se están ganando 4. Si fueran 3 átomos de oxígeno, se estarían ganando 6. Si fueran 4, se estarían ganando 8. Si fueran 5, 10, etc, etc, etc. ¿Listo? Si nosotros vemos la reacción que está abajo, ¿quién sería el elemento que se reduce y cuál sería el elemento que se oxida? Ya lo hacemos con este ejemplo otra vez. ¿Listo, Soar? Con este otra vez. Entonces el aluminio está pasando de 0 a +3, ¿cierto? Está perdiendo electrones, o sea que el aluminio está perdiendo, es el elemento que se oxida, por ende el aluminio será mi agente reductor. ¿Listo? Y el bromo está pasando de 0 a -1, está disminuyendo su número de oxidación porque está ganando electrones, quiere decir que es el elemento que se reduce, por ende el bromo será mi agente oxidante. Entonces aquí tienen su palabrita, el porgro. ¿Listo? Si yo quisiera plantear las semireacciones químicas aquí en particular para esta reacción que está aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner aquí aluminio, ¿cierto? 0, que se convierte en aluminio +3. ¿Listo? Pero fíjense que ¿cuántos aluminios hay? Hay 2. Entonces, ¿qué significa? Que aquí tengo 2 aluminios y aquí también tengo 2 aluminios +3. ¿Listo? Y entonces, si ustedes se fijan, ahora, el aluminio está pasando de 0 a +3. O sea que durante el proceso está perdiendo 3 electrones. Entonces, Soar, mira, aquí pasa lo mismo que con el oxígeno. Si el aluminio está perdiendo 3 electrones, está bien, está perdiendo 3, pero ¿cuántos aluminios hay? Hay 2. O sea que en total, ¿cuántos electrones están perdiendo? 3 por cada aluminio, o sea, en total, 6, ¿cierto? Y la otra semirreacción química que vendría siendo, esta sería la de oxidación, ¿no? Que los electrones se pierden, por eso están como producto. En el caso
de la reducción, ¿qué voy a tener yo? Tengo 3 bromos, que están en estado líquido, ¿cierto? Que se convierten en ion bromuro. ¿Por qué sé que es el ion bromuro? Porque es el bromuro que tiene carga -1. ¿Listo? Y entonces lo mismo, ¿cuántos iones bromuro hay? En total hay 3 por cada fórmula química, pero está 2 veces cada molécula, o sea que en total hay 6 bromuros. Entonces vean que yo estoy aplicando exactamente lo mismo que hicimos con las ecuaciones iónicas, porque como aquí ya están combinados, pues tengo que mirar la cantidad que hay de cada ese ion. 3 por fórmula, pero hay 2 fórmulas, o sea que en total hay 6, ¿cierto? ¿Qué pasa durante ese proceso? Que el bromo se está convirtiendo de bromo 0 a bromo -1. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos valores? Un electrón, ¿cierto? Un electrón que está disminuyendo solamente en una unidad. Pero ¿cuántos bromos hay en total? Hay 6. O sea, un electrón de cambio por 6 átomos de bromo, o sea que en total se están ganando 6 electrones. Y entonces fíjense que el número de electrones que se pierden tiene que ser igual al número de electrones que se ganan. Ese es el fundamento de lo que vamos a hacer mañana, que es el balanceo. ¿Listo? Más o menos hasta ahí, señora Karen. Cuéntamelo todo. Nicolás, sí, en este caso sí, porque el aluminio está pasando de 0 a +3. O sea que en ese compuesto el aluminio pues sería un ion, ¿sí? Porque cuando está libre pues sería un metal. Al otro lado, ¿qué pasa? Pues que ya es un ion que hace parte de un compuesto. Entonces de nuevo lo del bromo. Entonces mira, Estefanía, fíjate que en la reacción química hay 3 moléculas de bromo. Mi molécula es el bromo diatómico. Recuerden que es bromo diatómico. Entonces yo lo voy a poner así tal cual. Es bromo diatómico, ¿cierto? Es mi molécula. ¿Cuántas veces está mi molécula? Está 3 veces, ¿vale? En el caso de los productos, aquí tengo el ion bromuro. El ion bromuro tiene carga -1, ¿cierto? Entonces por eso lo puse aquí, ion bromuro -1. Pero ¿cuántas veces está en la fórmula? Si tú te fijas aquí, como es un compuesto, porque está formado por 2 tipos de átomos, hay una parte positiva que es el aluminio y una parte negativa que es el bromo, ¿cierto? O sea que en total, por cada fórmula química hay 3 iones bromuro, 3 iones bromo con carga negativa. Pero como tengo un 2 aquí afuera, ¿qué va a pasar? Que ese 2 pues me multiplica el número de veces que está el bromuro en esa fórmula, o sea que voy a tener en total 6 iones bromuro. ¿Listo? De todas maneras, hay que fijarse que la masa se debe conservar, ¿no? Eso no se debe olvidar. Si tengo 6 bromos aquí, pues debo tener 6 bromos al otro lado. ¿Listo? Y luego, ¿qué pasa? Que como la diferencia entre 0, que es el número de oxidación del bromo aquí, y -1, que es el número de oxidación del bromo aquí, la diferencia entre estos dos valores es una unidad. O sea que durante ese proceso se está ganando un electrón. Pero ¿cuántos bromos tengo en total? Tengo 6. O sea que en ese proceso en total se están ganando 6 electrones. ¿Sí? Y debe concordar sí o sí, porque si mi ecuación química está balanceada, es porque el número de electrones que se pierden tiene que ser igual al número de electrones que se ganan. Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahí. ¿Listo? Ah, Karen, porque este bromo que tienes aquí es el bromo diatómico. Fíjate que en la reacción química dice bromo líquido, porque estamos hablando del elemento puro. O sea que la molécula es bromo líquido, o sea, bromo 2. En cambio, ¿qué pasa al otro lado? Que si tú ves al otro lado, el guión bromuro está unido con otra cosa. O sea que aquí sí debo tener en cuenta cuántas veces está el guión bromuro en esa molécula. ¿Sí? Pero igual fíjate que aquí igual tenemos 6 átomos de bromo, porque estoy diciendo que tengo 3 moléculas que son de bromo diatómico. O sea que en total, ¿cuántos átomos de bromo hay? Están los mismos 6. ¿Sí? Los mismos 6 a ambos lados. ¿Los ves, Karen? Porque es que no tienes
ningún sentido que yo lo ponga 6 bromo cero aquí. Bueno, para el balanceo podría funcionar, porque igual a la final te tendría que dar lo mismo, pero no tiene sentido químico en la vaina que el bromo siempre será una molécula diatómica en estado libre. Por eso es que en vez de ponerlo así, yo lo pongo así, que tengo 3 moléculas de bromo líquido. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar porque si no, no alcanzo. 12, bueno, bien. Entonces, ¿qué son las reacciones de combinación? Reacciones de combinación cuando tengo dos o más sustancias que se combinan para formar una sola. ¿Listo? Otro ejemplo. Vean, esta que les puse al principio, que fue la que hicimos al principio, también es una reacción redox de tipo combinación. ¿Por qué? Porque tengo dos reactivos químicos, que es el magnesio y que es el oxígeno, y se me está formando un solo producto. En este caso, el magnesio está pasando de 0 a +2, o sea que el magnesio es el que pierde, es el que se está oxidando, el magnesio será mi agente reductor, y el oxígeno está pasando de 0 a -2 porque está ganando electrones, es el elemento que se reduce, por ende será mi agente oxidante. ¿Listo? Entonces es una reacción de síntesis o una reacción de combinación. Primer tipo, subtipo. Segundo es de descomposición. Entonces, si la reacción de combinación es si yo tengo dos o más reactivos y me forman un solo producto, pues las reacciones de descomposición, ¿qué serán? Pues que yo tengo un solo reactivo y me forma dos o más productos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, esto. Vean, un solo tipo de reactivo me está formando dos productos. Un reactivo me forma dos productos. Un reactivo me forma dos productos. ¿Listo? Y entonces si nosotros miramos, por ejemplo, la primera reacción, esta que está aquí, díganme ustedes quién se oxida, quién se reduce, quién es mi agente oxidante y quién es mi agente reductor. ¿Aló? ¿Quedaron dormidos o están almorzando ya? Listo, muy bien. El mercurio se reduce, pasa de +2 a 0. O sea, que si yo miro aquí el porgro este de aquí, ¿cierto? Entonces, en el primer caso es el mercurio +2, ¿cierto? Porque es el que tengo yo como reactivo. El mercurio +2 es el que se reduce, ¿cierto? Por ende, el guión mercurio +2 sería mi agente oxidante. Muy bien. Y el oxígeno, que aquí pasa de -2 a 0, ¿qué le está pasando al oxígeno -2? Al ion óxido. Será el compuesto que se oxida y será mi agente reductor. ¿Listo? En esta segunda reacción química, ¿quién vendría siendo el que se oxida y quién vendría siendo el que se... Ah, sí, Karen, no me había fijado, si la habías embarrado. En esa segunda reacción, listo, entonces, el cloruro que está por acá, ¿cierto? Está pasando de cloro +5 a cloro -1. Está disminuyendo su número de oxidación porque está ganando electrones. Y entonces en este caso, pero ahí no está ningún KCl. O que el KCl está como producto. O sea que él no puede ser agente reductor ni oxidante. Yo tengo que mirar lo que yo tengo aquí en los reactivos. ¿Listo? Y entonces, ¿quién es el que está ganando electrones? El ion aquí, el cloro que tiene número de oxidación +5. O sea que en nuestro caso aquí, mi agente oxidante pues será el ion cloro +5 que está presente ¿dónde? En esta molécula que se llama clorato de potasio. ¿Sí? Este no es mi agente oxidante, no porque estos son mis productos.
Entonces yo no puedo ver los productos, yo tengo que ver aquí quiénes es los que están reaccionando para definir quién es el que está cambiando. Por eso aquí puse oxígeno -2 y aquí puse mercurio +2, porque es lo que yo tengo en un inicio. ¿Listo? Y aquí el que se oxida es el oxígeno, ¿cierto? Por ende será mi agente reductor. Entonces el oxígeno -2 que está presente en ese clorato de potasio será mi agente reductor. ¿Listo? En la semirreacción se ignoraría el K, sí señor, porque aquí el K vendría siendo un ion espectador. El potasio no le está pasando nada, porque el potasio está de +1 aquí y está +1 acá. ¿Sí? O sea que si yo quisiera escribir la semirreacción solamente con los elementos que cambia, pues el potasio vendría siendo un ion espectador, o sea, realmente no importaría. ¿Sí? Porque a él no le está pasando nada. ¿Quiénes están cambiando? Están cambiando el cloro y está cambiando el oxígeno. Por ejemplo, aquí, en el último. Bueno, que los agentes pues son los elementos que están aquí presentes en los reactivos. Lo que pasa es que ustedes me están escribiendo son los productos y no, pues los productos es lo que yo obtengo después de la reacción, ¿cierto? Entonces, ¿quién vendría siendo mi agente oxidante y reductor? Pues va a depender aquí de quienes estén presentes en los reactivos. Por eso digo que mi agente reductor será el oxígeno -2. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo tengo aquí en esta molécula. ¿Y quién será mi agente oxidante? Pues será el cloro +5. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo en esta molécula. No el cloruro de potasio, no el oxígeno, porque esos son los productos. O sea, yo tengo que mirar es acá. Entonces, lo mismo tendría que hacer yo aquí. El sodio +1 está pasando a sodio 0, o sea, el sodio +1 se está reduciendo. Por ende, el sodio +1 será mi agente oxidante, ¿sí? Porque eso es lo que yo tengo como reactivo. Yo no tengo sodio metálico como reactivo, tengo sodio +1. Por ende, el sodio +1 será mi agente oxidante, ¿sí? Porque se reduce. Y el ion hidruro, que es el que está por acá, está pasando de -1, perdón, a agente reductor. ¿Quién es mi agente reductor? Pues el ion hidruro, H-1, no el hidrógeno, ¿sí? Porque el hidrógeno es el resultado de la reacción. ¿Listo? Por GRO. ¿Listo? ¿Y qué pasaría? Ah, bueno, ahí sí no hay agente, ahí no hay ion espectador, mejor dicho. ¿Sí? Más o menos clarito. Pues Juan Pablo, aquí ya con solamente decir que el ion hidruro es mi agente reductor, pues ya sabemos que en los productos es el que se va a oxidar, ¿sí? O sea, no habría necesidad, ¿vale? Otro ejemplo de otra reacción de descomposición, otro par de ejemplos. El carbonato de calcio, los carbonatos de metales alcalino-térreos son bastante inestables cuando nosotros los calentamos, entonces él se puede descomponer en óxido de calcio y en dióxido de carbono. Entonces vean, un solo reactivo me está formando dos productos, reacción de descomposición. Lo mismo ocurre aquí en esta reacción química que tenemos acá, que es lo que ocurre dentro de las bolsas de aire de los carros. Las bolsas de aire tienen un compuesto que es este. ¿Recuerdan este ion que está por aquí? Es el que yo les puse en el parcial, el HN3, que era el ácido gasoico. O sea, esto es una sal de este ácido gasoico. Este compuesto de aquí se llama ácida de sodio, como nombre tradicional. El N3, que tiene una carga negativa, este ion, tiene nombre ácida, es un nombre común. O sea que esa sal se llama ácida de sodio. ¿Qué pasa con esa ácida de sodio? Que cuando sufre un tramacazo aquí, que hay una compresión sobre ese material, él es un poco inestable, como los adolescentes de hoy, que no les podemos decir nada, ¿cierto? Y entonces como que se pone inestable, se descompone y se convierte en sodio metálico y se convierte en nitrógeno. Y entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno? Que el nitrógeno es un gas, se difunde y el nitrógeno es el que infla esta bolsita que está acá. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que tiene en su interior? Ácida de sodio. Y entonces esa bolsa de aire por dentro también tiene sodio metálico. ¿Sí? Si se llega a romper esa bolsa de
aire del carro, pues ¿qué va a pasar? Que usted va a quedar untado de sodio metálico y el sodio metálico es corrosivo y entonces sería un problema, ¿sí? Pero si entra el sodio en contacto con el agua o con el oxígeno del aire, también se oxida y reacciona violentamente, por eso tiene un ambiente que es inerte para él, el nitrógeno y el sodio no reaccionan, por ejemplo. Pero también es una reacción de descomposición. Entonces, vean, este es otro ion por si se lo quieren aprender. N3 con una carga negativa, todo este ion se llama el ion ácida. ¿Listo? Se oxida, Juan Pablo. Lo que pasa es que los metales alcalinos es como vamos a estar todos después de esta cuarentena, vamos a estar en verano eterno, sin ver a las demás personas, pues, pues madre, imagínese. Entonces, ¿qué pasa con el sodio? Que es un elemento supremamente reactivo, reacciona violentamente con el agua y se oxida supremamente fácil con el oxígeno del aire. ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo y los pongo ahí, se va a oxidar o va a reaccionar con el agua. Es una reacción supremamente exotérmica, libera bastante energía. No necesariamente, no necesariamente, pero en el caso del sodio sí reacciona de manera violenta, por ejemplo, con el agua, ¿sí? Pero no ni significa que tenga que explotar, porque lo que pasa es que la sida de sodio se forma a partir de otro proceso, no se forma con el nitrógeno diatómico como tal, ¿sí? Porque yo lo que digo es que el material inerte es el nitrógeno gaseoso. ¿Sí? La sida de sodio es resultado de combinar es el ácido hidrogazoico que es este, el que yo les puse en el parcial. O sea, el ácido hidrogazoico ya sería otra forma en la que está el nitrógeno, ¿sí? El que es inerte es el nitrógeno como gas, el nitrógeno diatómico, ¿sí? Entonces es un producto de la reacción ácido-base seguramente, no sé cómo se producirá, pero se debe generar a partir del ácido hidrogazoico, de pronto con una base fuerte que debe ser el hidróxido de sodio para poder formar esa sal que está aquí. Que recuerden que en los procesos industriales a veces cambian un poquito y dependerá. Sí, pero el que es inerte es este nitrógeno diatómico. Es un gas bastante inerte. Puede reaccionar con los metales alcalino-térreos, pero con los alcalinos no. Es una curiosidad química. En inorgánica, pues precisamente estoy yo en ese tema y cuando lleguen a inorgánica, pues lo veremos. ¿Listo? Las reacciones de descomposición. Vamos dos. Ah, bueno, lo voy a volver a escribir, que Juan Pablo le quedó mal escrito. Con Z, hidrozoico. No, todo bien. Es que yo como hablo feo, entonces de pronto no se me entiende. El ácido hidrozoico sí es soluble en agua, sí señor. Pero es un ácido débil, porque no hace parte de los ácidos fuertes, ¿no? Que son 7. Es un ácido débil, no se disocia. Este, tercer tipo de reacciones químicas, que es un poco más sencilla, que son las reacciones de combustión. ¿Qué es una reacción de combustión? Es todas aquellas reacciones químicas en donde está involucrado el oxígeno como reactivo. ¿Listo? Entonces, siempre que algo reaccione con el oxígeno, será una reacción de tipo combustión. ¿Listo? Y fíjense lo que dice acá, por lo general, o sea, casi siempre son reacciones que se llaman reacciones exotérmicas. ¿Qué significa que yo tenga una reacción exotérmica? Y eso también lo veremos la próxima semana. Haremos cálculos inclusive con eso. Que es una reacción exotérmica que liberan energía ya sea en forma de calor o de luz. ¿Listo? No necesariamente todas las oxidaciones son rápidas. Entonces a mí sí me gusta decir, pues cuando ya daba físico-química, que una cosa es la termodinámica del proceso y otra es la cinética. Son dos cosas que van de la mano, pero no necesariamente tienen que ser lo mismo. Que una reacción sea termodinámicamente estable, o sea, que por ejemplo libere mucha energía, no significa que lo haga de manera rápida. Entonces no siempre van de la mano, dependerá de la reacción, del caso particular. Sí, pero entonces las combustiones no necesariamente tienen que ser reacciones rápidas.
porque pueden haber reacciones de combustión que sean supremamente lentas, ¿sí? No necesariamente tiene que ser rápido, ¿vale? Entonces, para no confundir la parte termodinámica, que es puede o no puede ocurrir, con la parte cinética, que es qué tan rápido lo hace. ¿Listo? Eso lo van a ver ustedes en físico-química, por eso es que todos sufren por allá. Esto es un ejemplo de una reacción de combustión, como la que ocurre en las estufas. Espero que en esta cuarentena les ayuden a sus familias a cocinar o algo de la vida. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un hidrocarburo que es el propano, tiene 3 carbonos, propano, ¿cierto? Y tengo el oxígeno, por ejemplo, el aire, entonces pueden reaccionar y si hay una combustión completa de un compuesto orgánico, si la combustión es completa y limpia, los productos que yo voy a obtener deben ser dióxido de carbono y agua. Entonces, por ejemplo, en los carros lo que queremos nosotros es que la gasolina sea de muy buena calidad en ese sentido y el motor pues también bueno, en el que haya una reacción completa de ese combustible. O sea que con presencia del oxígeno del aire y con una chispita que actúa como una energía de activación, pues entonces todo se convierta en dióxido de carbono y en agua. Como aquí el oxígeno está como reactivo, decimos que es una reacción de combustión, una combustión limpia. Esta combustión limpia es, por ejemplo, la que ocurre dentro de nuestro organismo, ¿cierto? Nuestro organismo, para resumirlo, ¿no? Obviamente son una serie de reacciones un poquito más complejas y más largas, ¿no? Que la glucólisis, piruvato acetil-CoA, ciclo de Krebs, que la fosforilación oxidativa, ¿cierto? Todos esos procesos nosotros los podemos resumir en esta simple ecuación. Que entra glucosa, nuestro alimento, entra oxígeno, el que respiramos, y después de muchos pasos, nuestro cuerpo es tan maravilloso que la idea de nuestro cuerpo es que hace una combustión limpia, una combustión completa de todo. ¿Sí? ¿Por qué digo que limpia o completa? Porque mis productos de reacción química son el dióxido de carbono y son el agua. Y durante el proceso hay una liberación de energía. Ay, pucha, segundito que se me bloqueó esta vaina. Perdón. No. Calma, calma. Chaise. Chaise, 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 chaise. Listo. Da ven, ¿cierto? Me escuchan también. Listo, bien. Gracias. Y vean que esta lo que ocurre dentro del organismo, como les decía hace un rato, es una reacción de combustión. Porque toda la comidita que entra, bueno, la beta-oxidación de ácidos grasos, bueno, toda la idea cuál es generar energía. ¿Por qué? Porque las reacciones de combustión liberan energía. Por eso aquí decimos que se forma el adenintrifosfato como la molécula que nos da energía en el organismo, ¿no? Esto es una combustión. Entonces, lo que preguntaba por allá Juan Pablo, el octanaje, sí. Lo que pasa es que el octanaje depende de que los hidrocarburos que estén en la gasolina sean hidrocarburos ramificados. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos tener hidrocarburos lineales como este, que uno generalmente lo pone así con escaleritas para decir que es un hidrocarburo, ¿sí o no? Si ustedes lo ven aquí, este tiene 8 carbonos porque corresponde al octano, N-octano, que es un hidrocarburo lineal. ¿Qué es el octanaje de la gasolina? Que yo tenga los mismos 8 carbonos, pero no distribuidos de manera lineal, sino distribuidos como ramificaciones. Mientras más ramificaciones tenga yo en un compuesto químico, mejor es su octanaje. Y mejor hace combustión, porque dependiendo del mecanismo de la combustión es más fácil que se rompan estos enlaces de esta manera a que se rompan en una molécula lineal. ¿Sí? Entonces ustedes en orgánica verán también el proceso de combustión al inicio de compuestos orgánicos. ¿Qué es el octanaje? Que hayan más ramificaciones. Sencillamente eso. ¿Listo? Esto para un compuesto orgánico, ¿no? Compuesto orgánico, como tiene carbono, hidrógeno y todos los befos por ahí, pues la idea es que siempre se debe oxidar a dióxido de carbono y agua y óxidos de nitrógeno si es que tenía nitrógeno u óxidos de azufre si tenía azufre mi hidrocarburo. Pero yo también puedo tener reacciones de combustión, por ejemplo, con compuestos inorgánicos. ¿Cuál sería una reacción de combinación de un compuesto inorgánico? Me voy a volver aquí porque creo que no la puse. Esta de acá.
Es una reacción de combinación, pero también la puedo clasificar como reacción de combustión. ¿Por qué? Porque fíjense que mi reactivo, el que tengo acá, es oxígeno. Esa es la característica. Siempre que actúe el oxígeno diatómico, oxígeno gaseoso como reactivo, será una reacción de combustión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Otra? Santiago. Es que la escritura de la ecuación química no me dice si una reacción es rápida o lenta. O sea, si yo, por ejemplo, este par de reacciones que están ahí, solamente viendo la ecuación, yo no puedo saber si es rápida o lenta, porque una representación de una reacción química, pues no me dice la cinética de la misma, ¿sí? O sea que yo pongo ahí propano con oxígeno, pero en este momento no sabemos si esa reacción es súper rápida o si es lenta. O sea, con la escritura no se puede saber, ¿sí? Para eso hay que hacer cálculos de la velocidad de las reacciones, pero es que una reacción se escribe siempre independientemente de su cinética de la misma manera, ¿sí? O sea que una combustión lenta no le podría decir, yo le puedo decir para tramarlo ahí que el propano hace combustión lenta, o sea, se demora en reaccionar, o le podría decir, no, el propano se oxida supremamente rápido, pero la reacción vendría siendo exactamente la misma, ¿sí? Sí, depende de la energía de activación, sí, pero la energía de activación, bueno, ya que a mí eso es lo que me gusta porque yo hice la maestría precisamente en catálisis y velocidades de reacción química. Y tengo reactivos y productos aquí que el cambio energético disminuye, aquí como para tramarlo, nada más. Aquí el delta H, la entalpía es negativa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es un proceso exotérmico, o sea que la energía de los productos es menor a los reactivos, pero necesitan cruzar primero. Necesito darle cierta energía para que ocurra el proceso y aquí tengo mi estado estacionario y no sé qué. Y entonces, ¿qué hace mi catalizador? Los catalizadores lo que afectan es el camino, la ruta y disminuyen la energía de activación. Sí, pero a partir de la ecuación química no lo puedo saber. Vean, yo hice maestría en esto. A mí me gusta esta vaina. Yo hice mi trabajo de grado en catálisis también. Y la maestría también. Y por allá su profe de físico-química, ella hizo doctorado en esta parte. Entonces ya sabe más que yo, obviamente. Bueno, todos saben más que yo, pero bueno. Pero con solo la reacción, Santiago, sí, paila, no podemos saber si es rápido o lenta. Ahí sí no. Ahí tocaría hacer cálculos de energía de activación y de velocidades, que ya es diferente. Ya casi para terminar, para no aburrirlos tanto, porque yo también tengo como hambre porque no he desayunado. Llevo toda la mañana trabajando. Tenía que hacer unas cosas y no he comido nada. Reacciones de desplazamiento, porque me toca ir a hacer mercado. Reacciones de desplazamiento. En la vela de donde sale el metano. Ah, no, era una expresión solamente para que se viera que era una combustión, pero realmente lo que se quema ahí es una parafina, que son hidrocarburos supremamente grandes. Entonces, como que voy a quitar la vela porque no me sirve de ejemplo. Voy a poner otra cosa. Solamente era como para asociarlo ahí, que lo que ocurre en una vela también es una reacción de combustión. ¿Qué son las reacciones de desplazamiento? Estas son las que más me gustan a mí. Las reacciones de desplazamiento. Ah, bueno, sí. Aquí también lo podemos hacer. Entonces, espérate, borro acá. Entonces, por ejemplo, el número de oxidación del oxígeno aquí es cero, ¿cierto? Porque es un elemento libre. Aquí en el agua, el oxígeno es -2, el hidrógeno es +1. ¿Listo? Aquí el oxígeno es -2, el carbono es +4. Entonces, reto para ustedes aquí. Díganme cuál es el número de oxidación del hidrógeno y díganme cuál es el número de oxidación del carbono en esa primera reacción que está allá arriba.
¿Cuánto tendría que ser el hidrógeno y cuánto tendría que ser el carbono? Vean que los compuestos orgánicos son interesantes en el sentido que el carbono puede tener cualquier número de oxidación en los compuestos orgánicos entre -4 y +4. O sea, dentro de este intervalo puede tomar cualquier número de oxidación. Entero, fraccionario, lo que quiera. Por eso es que hay una química asociada simplemente a la química del carbono, que es la orgánica, ¿sí o no? Entonces, en este caso, el hidrógeno. Aquí el hidrógeno tiene número de oxidación +1. Regla número 4. El hidrógeno es +1 y -1. ¿Cuándo es -1? Cuando está unido con un metal. O sea que aquí tiene que ser +1. Pero ¿cuántos hay? Hay 8. O sea que el total de la carga positiva sería +8. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que la parte negativa de la molécula tendrá que ser -8, ¿cierto? -8 repartido entre ¿cuántos átomos? Entre 3. ¿Qué significa eso? Que cada átomo de carbono debe tener un número de oxidación de -8 tercios, ¿cierto? Entonces, fíjense, -8 tercios vendría siendo como -2,666666 periódico, o sea que está dentro de este intervalo. Carbono puede ser cualquiera entre -4 y +4. ¿Sí? Bienvenidos a la química orgánica. Después, cuando vean heterociclos, reacciones pericíclicas y todo eso, van a odiar la orgánica como yo. Después, cuando vean alcanos, alquenos, se van a enamorar, pero cuando vean lo que sigue después, la van a odiar tanto como yo. ¿Listo? Entonces vean, -8 tercios. Y entonces, Karen, respondiéndote la pregunta, -8 tercios es -2,66 periódico. ¿Cierto? Entonces vamos a redondearlo a 67 aquí. El carbono está pasando de -2,67 a +4. O sea, ¿qué le está pasando al carbono? Se está oxidando. Por ende, el carbono sería mi agente reductor. Y el oxígeno está pasando de 0 a -2. ¿Qué le está pasando al oxígeno? Se reduce. Por ende, el oxígeno ahí sería mi agente oxidante. ¿Se lo ves? O sea, digamos que aplica exactamente lo mismo. ¿Listo? Porque sigue siendo una reacción de tipo redox. Exactamente lo mismo. ¿Listo? Y la cuarta que vamos a ver, yo creo que la quinta la vemos mañana para no agobiarlos tanto. La cuarta para acabar. Entonces ya vamos tres. Reacciones de combinación, reacciones de descomposición, reacciones de combustión y la última, por hoy, reacciones de desplazamiento. ¿Listo? ¿Qué es una reacción de desplazamiento? Yo siempre a mí me gustaba hacer dibujos en el tablero, pero aquí no puedo, entonces lo voy a poner así. Es cuando, por ejemplo, yo tengo una molécula que está conformada por A y X. Y llega otro elemento, por ejemplo, Y. ¿Y qué es lo que pasa? Que Y es un ambiente, ¿cierto? Cotizón. Y entonces cuando a uno le quitan la novia, por ejemplo, o le quitan el novio, ¿sí? Esa bitch. Y entonces, ¿qué pasa? Que un elemento desplaza al otro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que una molécula que era AX, ahora va a quedar A solito y X se va a ir con Y. ¿Sí? Eso es una reacción de desplazamiento. Entonces, ustedes se acordarán en las reacciones de precipitación o las reacciones ácido-base, que hablábamos de reacciones de doble intercambio, ¿cierto? Doble desplazamiento o metátesis, ¿cierto? La metátesis corresponde a reacciones de doble desplazamiento. ¿Qué está pasando aquí? Que aquí hay un desplazamiento simple, porque solamente un elemento está reemplazando al otro elemento. ¿Listo? Es diferente. Doble desplazamiento, desplazamiento simple. Sí, señor. Sí, Juan Pablo. Bitch.
Doble desplazamiento es feliz de los cuatro. Sí, a mí me gusta decir fiesta swinger, que es un intercambio de parejas y feliz de los cuatro, pero me regañaron. Entonces, aquí sí es cuando le ponen los cuernos a uno y lo reemplazan por alguien más. ¿Listo? Desplazamiento simple. Y sí, Sofía, sí tienen que cambiar los números de oxidación, porque como les decía al principio, si un elemento se oxida, alguien se tiene que reducir, o sea, tienen que cambiar sí o sí, ¿vale? Pues yo también lo hacía con ese objetivo, pero después se molestaron la gente así que no le gusta mucho las guachadas que yo digo, entonces dejé de decirlo. Así como yo decía que los parciales eran como la luna de miel, que entra todo, pero entonces yo dije que no lo iba a volver a decir. Pero bueno, yo dije que nunca lo iba a volver a decir y no lo voy a volver a decir. Mentira. Entonces, reacción de desplazamiento. Un átomo reemplaza a otro átomo y voy a tener un desplazamiento simple. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, en este tipo de desplazamientos, así para acabar, sencillamente, es que yo puedo tener tres tipos de desplazamientos. Yo puedo tener desplazamiento de hidrógeno, puedo tener desplazamiento de metal o puedo tener un desplazamiento de un átomo que sea un halógeno. ¿Listo? Y entonces, este desplazamiento de hidrógeno o desplazamiento de metal depende de lo siguiente. Depende de algo que se llama la serie de actividad. Entonces, nosotros podemos encontrar en los libros o en la web diferentes series de actividad de los elementos químicos. Y eso está relacionado con algo que llaman los potenciales estándar de reducción. Y entonces lo que me muestran esas tablas es qué elementos se pueden oxidar de manera más fácil o qué elementos se pueden reducir de manera más fácil. Y entonces les voy a mostrar directamente la tabla porque creo que así es más sencillo de ver. Ya vuelvo a estos ejemplos que tengo acá. Y es la siguiente. Vean, esta es la serie de actividad, una serie electroquímica. Aquí ya empiezan a jugar los potenciales, o sea, los voltajes que yo puedo medir, por ejemplo, con un multímetro. Entonces, en inorgánica, pues nosotros vamos a ver precisamente que es una celda galvánica, electrolítica, las pilas de litio y todo ese tipo de cosas. Pero entonces la serie de actividad, fíjense que me está mostrando, aumenta la fuerza reductora. O sea, aumenta la fuerza como agente reductor, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que los elementos que están arriba son muy buenos agentes reductores y los elementos que están abajo son muy malos agentes reductores. ¿Listo? También significa que si el que está arriba es muy buen agente reductor, es porque se oxida demasiado fácil. Sí, porque recuerden que con esa palabra porgro que está por aquí, ¿cierto? El elemento que se oxida es mi agente reductor. O sea que el litio es el mejor agente reductor de toda la tabla periódica. ¿Sí? Es el mejor agente reductor, que es el que está más arriba de todos. Por ende, significa que el litio se oxida supremamente fácil. ¿Vale? Y entonces, si yo me devuelvo un segundito aquí a esta tablita, y yo miro el desplazamiento, que es esto que teníamos aquí, que un elemento puede desplazar al otro, entonces en el caso de que haya un desplazamiento de hidrógeno, pues el elemento que se va a desplazar, ¿quién va a ser? Que el que va a quedar libre, el que va a ser A en nuestra reacción química será el hidrógeno, es el que va a quedar solito, es el que reemplazaron al que despacharon. Eso es un desplazamiento de hidrógeno. Cuando yo saco el hidrógeno de una molécula y lo dejo libre. Por ejemplo, aquí el sodio y el calcio son buenos agentes reductores. ¿Por qué? Porque están arriba en esa tabla. ¿Qué significa que son buenos agentes reductores? Que si yo los combino, por ejemplo, con el agua, en donde el hidrógeno tiene número de oxidación más uno, si lo ven aquí, como son buenos agentes reductores, ¿qué puede hacer el sodio? Pues reducir al hidrógeno. Reducirlo para que en vez de que quede hidrógeno más uno, quede hidrógeno cero. ¿Sí? Y lo sacamos. Fíjense que lo sacamos. Lo reemplazamos de ahí. Quedó libre.
Esto es un desplazamiento de hidrógeno. Pero entonces, ¿qué le pasó al sodio? El sodio metálico tenía número de oxidación 0 y como redujo al hidrógeno, pues ¿qué le va a pasar al sodio? Se va a oxidar. Aquí lo mismo. El calcio metálico lo agregó en agua. ¿Qué hizo el calcio? Redujo al hidrógeno. ¿Y qué le pasó al calcio? Se oxidó. Y fíjense que de alguna manera lo está desplazando, lo está sacando. ¿Sí ven? Pero fíjense que de todas maneras hay alguien que se oxida y hay alguien que se reduce. Y aquí en estos productos siempre vamos a tener el hidrógeno, porque es el elemento que está desplazado. También puede ocurrir, por ejemplo, con el zinc y con el magnesio. El zinc también puede reducir al hidrógeno para formar hidrógeno gaseoso y el magnesio también puede reducir al hidrógeno para formar hidrógeno gaseoso. Y durante el proceso el zinc se oxida, aquí también durante el proceso el magnesio se oxida. Pero fíjense que aquí el sodio y el calcio pueden sacar el hidrógeno del agua, en cambio el zinc y el magnesio pueden sacarlo, pero de un ácido. Y entonces, en este caso, no señor, uno se reduce y uno se oxida, porque son reacciones aparte. Entonces, en la primera, el que se oxida es el sodio, y en la segunda, el que se oxida es el calcio. Y el que se reduce siempre será el hidrógeno. ¿Listo? Porque el objetivo, ¿cuál es? Que siempre que yo tengo un metal de este tipo, siempre se me va a formar la base, porque los metales tienen carácter básico. Por eso es que se forman óxidos básicos y después se forman las bases. ¿Sí? Entonces, siempre que pongo un metal de este tipo con agua, lo que se me va a formar es una base. No, en este caso siempre se va a reducir, Karen. Siempre se reduce. Porque ¿cuál es la idea? Que en la mayoría de compuestos, pues siempre el hidrógeno será más uno. ¿Sí? Y cuando se forma el hidrógeno gaseoso, pues siempre será cero. O sea que el hidrógeno siempre se reduce. Por eso vuelvo aquí a esta tablita. Y por eso les decía que los elementos que están más arriba tienen mayor poder reductor. O sea que ellos pueden reducir ¿a quién? Al hidrógeno. O sea, siempre lo van a reducir. ¿Sí? ¿Y qué les va a pasar a esos elementos? Se van a oxidar. Y entonces fíjense que aquí, ¿qué pasó? El sodio se oxidó, el calcio se oxidó, el zinc y el magnesio se oxidaron también. Y en todos los casos, el hidrógeno se redujo. ¿Sí? Pero ¿qué me dice la serie de actividad? Que mientras más arriba será más activo y fíjense que el sodio y el calcio están por aquí arriba, porque tienen un potencial de reducción tan grande, ¿cierto? Que pueden reducir al hidrógeno y se pueden oxidar. ¿En dónde? De agua. Pero el magnesio y el zinc están más abajo, ¿qué quiere decir? Que su potencial como agente reductor disminuye y solamente pueden reducir al hidrógeno si está en un ácido o si está en agua caliente. Y entonces, ¿para qué me sirve esta serie de actividad? Si ustedes ven aquí, el hidrógeno que está aquí como con un color piel, está por acá. Todos los elementos que estén arriba del hidrógeno lo pueden reducir. O sea, el litio lo puede reducir, el calcio y el sodio lo pueden reducir, el zinc lo puede reducir, el níquel lo puede reducir, ¿sí? Es decir, que si yo pongo, por ejemplo, níquel y lo pongo en contacto con HCl, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Como el níquel está por arriba en la serie de actividad que está acá, el níquel lo puede reducir. Y entonces durante este proceso, aquí el hidrógeno es más uno y aquí yo tengo níquel metálico, ¿cierto? El níquel como metal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el hidrógeno se va a reducir para formarme hidrógeno gaseoso. Este es el que quedó desplazado. Por eso se llama desplazamiento de hidrógeno. ¿Y qué más se me va a formar? Pues que el níquel se va a combinar con ¿quién? Con el cloro, y fíjense que aquí lo que ocurre es que se oxida níquel más 2, o sea que la final se me va a formar cloruro de níquel 2, ¿sí? Y esta sería la reacción que ocurriría, sería una reacción de desplazamiento de hidrógeno, ¿listo? No, Nicolás, el OH siempre es menos uno. Lo que pasa es que ese más uno corresponde es a la carga, ahora se me perdió, no, a la carga que tiene el hidrógeno acá, ¿sí? Que estoy mostrando solamente la carga del hidrógeno.
Por ejemplo, si yo pongo aluminio, ¿sí? Aluminio metálico, y yo lo combino con un ácido cualquiera, donde el hidrógeno sea +1, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? El aluminio está por aquí arriba, está por encima del hidrógeno en la serie de actividad. Está por encima. ¿Qué significa? Que su poder reductor aumenta, es más grande. O sea que el aluminio lo puede reducir. ¿Lo puede reducir a qué? A hidrógeno gaseoso. ¿Listo? Lo puede reducir a hidrógeno gaseoso. Y durante el proceso, pues el aluminio se va a oxidar ¿a qué? Al aluminio +3. Entonces aquí lo que se me va a formar es cloruro de aluminio 3 y se me va a formar hidrógeno. ¿Listo? Aquí tendría que ser 6, 2, 2 y 3 para que me quede balanceada. ¿Listo? Se me está formando hidrógeno. Pero en cambio, es un desplazamiento simple, sí señora, es un desplazamiento simple. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo cobre y lo pongo en HCl? Si yo pongo cobre en HCl va a pasar lo siguiente. Como el cobre está por debajo en la serie de actividad, ¿qué significa? Que el cobre no puede reducir al hidrógeno. Y entonces, si yo pongo cobre en HCl, aquí no pasa nada. No lo puede desplazar. ¿Por qué? Porque está por debajo. Solamente los elementos que están arriba sí lo pueden desplazar. ¿Listo? Si yo pongo oro, que es el último que está ahí en esa tablita cortica, y yo lo pongo en HCl, por ejemplo, en un ácido, ¿qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada. No hay reacción química. ¿Por qué? Porque el oro tiene un poder reductor menor al del hidrógeno, entonces no lo puede reducir. Es por eso que los que han visto History Channel, el precio de la historia, cuando llevan piezas de oro y quieren verificar si es oro o no, ¿qué es lo que hacen? Raspan un poquito la joya o el objeto que tenga oro, un poquitico, ¿sí? Para que quede oro o el material quede un poquito en polvo. No, obviamente no lo vamos a desgastar, solamente es un poquitico la superficie. Y tienen un frasquito gotero que tiene ácido nítrico o un ácido. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo oro y le agrego ácido y se me forman burbujas, ¿cierto? ¿Qué significa? Que eso no es oro. ¿Por qué? Porque está generando hidrógeno. En cambio, si yo pulo esa vaina, la lijo un poquitico y le agrego un ácido y no se me forma nada, es porque esa vaina es oro. ¿Sí? Y eso viene justificado de acuerdo a los potenciales de reducción. El oro no reacciona con los ácidos. Por eso es que el oro se utiliza en la joyería. O sea que el oro es difícil que se oxide. ¿Sí? Por eso es que esos metales, exactamente Santiago, el oro, la plata, vean que también está por aquí abajo, se utilizan en joyería porque la oxidación es difícil, ¿cierto? Es difícil la oxidación. Todos esos que se llaman metales nobles, exactamente, Santiago. Sí, el paladio, el osmio, que todos son metales nobles. ¿Por qué? Porque sus potenciales de reducción son menores que el hidrógeno y no tienden a oxidarse. Lo que pasa es que depende de las condiciones. Si usted le agrega alguna cosa a esa plata, la puede oxidar. Sí, pero lo común que es, si yo tengo cloruro de plata o tengo nitrato de plata, lo común es que la plata se reduzca, ¿sí? Y lo que queda negro realmente es que la plata no también se puede pasivar con ese tipo de materiales. ¿Qué significa que se pasiven? Que generan una capa superficial de óxido que lo que hace es como proteger el resto del material. Sí, porque es que la plata pura no le debería ocurrir nada de eso. Inclusive la plata antes tiende a reducirse. Sí, si yo tengo cloruro de plata o nitrato de plata, se empieza a ennegrecer en el sentido porque la plata se reduce, no es porque se oxide. Y depende de todas las aleaciones, exactamente. Por eso es que una vaina de plata a plata, pues vale más plata que algo que no lo es. Sí, porque está combinado, puede ser
con acero, pueden combinarlo con otros materiales que sí se pueden oxidar fácilmente, ¿sí? Esta serie de actividad también me sirve para lo siguiente, ya para terminar, porque ¿qué hora es? No, todavía me queda tiempo. 12:43. Con esta serie de actividad yo también puedo hacer desplazamiento de metal, que es el segundo tipo de desplazamiento que yo puedo tener. Entonces, por ejemplo, si yo agrego una puntilla de hierro que esté pura a una solución que tenga sulfato de cobre, por ejemplo, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Que como el hierro, ¿dónde está el hierro? Está por acá, va a cambiar de color, lo siento, es un poco desordenado, inclusive de manera virtual. El hierro que está por acá, ¿cierto? Está por encima del cobre que está por acá. ¿Qué significa? Que el hierro tiene un poder reductor mayor y lo puede reducir. Entonces, si yo pongo una puntilla de hierro en sulfato de cobre, ¿qué va a pasar? Que el hierro lo va a desplazar. ¿Qué le va a pasar al hierro? El hierro se oxida a hierro más 2, ¿cierto? En este caso, sulfato de hierro. Se me va a formar ese compuesto. ¿Y qué pasa con el cobre? El cobre se reduce y queda solito. O sea que esta sería una reacción de desplazamiento de metal. Y también lo puedo ver en función de esta serie de actividad. Si ustedes miran, por ejemplo, las que teníamos aquí al principio, que son estas, ¿cierto? Esta que está aquí. Vean que lo que pasa. Aquí la plata era más uno, ¿cierto? O es más uno. Y aquí el cobre es cero. Y aquí lo que se me genera es plata solita y cobre más 2. O sea que esta reacción también sería una reacción de desplazamiento de metal en el sentido de que el cobre es capaz de desplazar a la plata. ¿Por qué? Porque está por encima en la serie de actividad. Entonces, si nosotros miramos ahora aquí, nuestra serie de actividad que tenemos acá, fíjense que en esa tablita, voy a borrar todo esto, el cobre está por encima en la serie de actividad de la plata. O sea que el cobre puede reducir a la plata. Y eso es lo que ocurre en el primer compuesto que teníamos acá. Que teníamos cobre más nitrato de plata, ¿cierto? Y la plata, me queda ahora plata metálica desplazada, me queda solita, ¿cierto? Porque se desplazó y ¿qué le pasó al cobre? Se oxidó y me formó nitrato de cobre 2. ¿Listo? Nitrato. Nitrato de cobre, Juan. Vean, lo mismo pasa aquí. Vean, el zinc metálico está solito. Aquí tengo cobre más 2, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que aquí me quedó cobre cero solito y aquí me quedó zinc más 2. Entonces, ¿qué está pasando aquí? También es una reacción de desplazamiento, porque el zinc está desplazando al cobre del sulfato para formarme sulfato de zinc y cobre solito. Este sería un desplazamiento de metal también. ¿Y de qué va a depender? Pues de esa serie de actividad. ¿Qué significa? Que el zinc está por arriba del cobre en esa serie de actividad. Y sí, vean, el zinc puede desplazar al cobre porque está por encima. Y el cobre puede desplazar a la plata porque está por encima. Entonces, cualquier elemento que esté arriba puede desplazar a un elemento que esté abajo. Entonces, si yo, por ejemplo, probemos otra vez con el níquel. Yo tengo níquel sólido, ¿sí? Y yo lo combino, por ejemplo, con una solución que tenga sulfato de hierro. O lo combino con una solución que tenga sulfato de cobre. ¿Listo? El mismo níquel. ¿Qué va a pasar en la primera reacción química? Sí, señora, las reacciones de precipitación de metátesis, sí, sí, porque era de doble desplazamiento, sí, señora. Aquí no, aquí es un desplazamiento simple, nada más. Entonces, en el caso del níquel, que está por acá, miren que el níquel está aquí, ¿listo? ¿Y dónde está el hierro más 2? El hierro más 2 está por aquí. Como el níquel está por debajo del hierro, ¿qué significa? Que no lo puede reducir. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar? Aquí no pasa nada, ¿sí? Porque está por debajo. En cambio, el níquel y el cobre
el níquel está por encima del cobre. ¿Qué significa? Que sí lo puede reducir. Entonces a la final, ¿qué voy a obtener? Que el cobre que era más 2 ahora se va a convertir en cobre cero, ¿sí? Lo desplazó, lo sacó de ahí, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el níquel? Que el níquel se oxida de níquel a níquel más 2 y me va a formar sulfato de níquel, ¿sí? Esta sería una reacción de desplazamiento de metal. Entonces, fíjense que el desplazamiento de metal o el desplazamiento de hidrógeno depende de qué? De la serie de actividad. Como lo dice aquí, cualquier especie de la serie reaccionará con alguna otra especie que se encuentre abajo de ella. Por eso el níquel no reacciona con el hierro, pero sí puede reaccionar con el cobre. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, les pongo aquí plomo y les pongo aquí nitrato de plata, ¿qué va a pasar? Sí, Nicolás, tal cual como están escritas, si yo pongo níquel y sulfato de hierro, en ese sentido no va a pasar nada, ¿sí? Pero si yo lo pongo en el otro sentido y pongo hierro en sulfato de níquel, ahí sí va a pasar. ¿Listo? Y entonces, vamos a ver, vean, el plomo está por aquí arriba, su poder reductor es mayor. ¿Qué significa? Que el plomo puede reducir al plata más uno que está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se me va a formar plata metálica y que se me va a formar nitrato de plomo. Entonces lo desplazó, ¿cierto? Hubo desplazamiento de la plata. Es una reacción de desplazamiento de metal, un desplazamiento simple. Si yo, por ejemplo, pongo platino y lo pongo en HCl, ¿qué va a pasar? ¿Será que habrá reacción o no habrá reacción química? Entonces, si nosotros vemos, el platino está por debajo del hidrógeno en la serie de actividad. Fíjense que aquí dice que solamente puede reaccionar con los que estén abajo. Aquí el hidrógeno está arriba. Entonces, ¿qué significa? Que el platino no reacciona con el HCl y no va a pasar nada. Pero si en vez de platino yo pongo estaño con HCl, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Explota? Bueno, no, ni tanto. Bueno, el hidrógeno sí es combustible. Véanlo aquí, el estaño está por arriba del hidrógeno. ¿Qué significa? Que el estaño lo puede reducir. Recuerden que aquí es la fuerza reductora. Lo puede reducir y entonces ¿qué me va a formar? Hidrógeno gaseoso, ¿cierto? Ese es el producto de la reducción. Desplazamiento de hidrógeno. Aquí hay desplazamiento de metal. Y el estaño se va a combinar con el cloro. En este caso me va a quedar SnCl2, cloruro de estaño. Lo desplazó. ¿Qué le pasó al estaño? Se oxidó de 0 a más 2. ¿Listo? El estaño se oxida, el hidrógeno se reduce. Todo depende de qué? De la serie de actividad. ¿Listo? Fíjense que esta serie de actividad me sirve con más o menos si puede haber o no va a haber oxidación y reducción de los elementos. ¿Listo? Más o menos hasta ahí. Más o menos. Sí, señora, yo lo voy a subir. Creo que es suficiente información por hoy, ¿cierto? ¿O quieren que hagamos el último desplazamiento? ¿O me lo dejamos para mañana mejor? Ya, ya van a explotar, Natalia. Digamos que es para ver, no, simplemente es para ver que sí se está oxidando, Nicolás. ¿Listo? Y vamos a responderle la pregunta a Juan Pablo, que por allá hizo una pregunta, pero no he tenido la ocasión de respondérsela. Cuando uno mete un metal al fuego, porque en algunas cosas toma muchos colores. Listo, perfecto. Lo voy a responder aquí solamente para terminar y no dejar esa pregunta por ahí. De todas maneras, mañana hacemos más ejemplos. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, del color del sodio, que es el que me acuerdo.
El sodio tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 1. ¿Sí, Juan Pablo? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí juegan es la diferencia energética de los diferentes orbitales. Entonces aquí tengo 3s y después del 3s viene el 3p. El sodio solamente tiene un electrón en el orbital 3s, solamente uno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo caliento un metal de estos? Que le estoy dando la suficiente energía. Recuerden, todos los orbitales están cuantizados. Esto tiene una energía, esto tiene otra energía. Entonces, cuando yo lo caliento, le estoy dando la energía suficiente para que este electrón se excite, así se le llama a esta vaina, se excite y pueda subir a otro nivel energético. ¿Listo? Entonces, yo puedo excitar los electrones del material. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ese material tiende a llegar otra vez al reposo o a su estado basal, o sea, al estado de menor energía, a como estaba antes. Y entonces yo lo puedo calentar, pero esos sodios que están excitados, ¿qué va a pasar? Que luego vuelven su electrón aquí abajito. Aquí hay una diferencia de energía, ¿sí? Asociada con estas dos orbitales. Entonces, cuando un electrón vuelve a su estado basal, emite energía. Cuando yo llevo un electrón de un orbital de menor energía a mayor energía es porque está ganando energía. El proceso al revés emite energía. Y esa energía pues está relacionada con la constante de Planck, con la velocidad de la luz y con la longitud de onda asociada a esa energía en particular. Recuerden que la luz siempre será, o la energía será un espectro electromagnético que tienen diferentes longitudes de onda. Hay longitudes de onda que corresponden al visible, están las infrarrojo por aquí, las microondas, están las ultravioletas, están los rayos X, los rayos gamma, que cada vez la longitud de onda es más pequeñita, ¿sí? Y entonces, cuando emiten esa energía corresponde a una longitud de onda particular en el espectro electromagnético. En el caso de los metales, esa longitud de onda está entre el espectro visible. Entonces, en el caso del sodio, emite cada vez que los electrones caigan a niveles más pequeños, emiten longitud de onda que tiene color naranjita. En el caso del litio, pues la diferencia entre sus orbitales es distinta, la del potasio, la diferencia de energía entre sus orbitales es distinta, la diferencia de cada tipo de orbitales va a depender del elemento en particular, por eso las longitudes de onda van a ser diferentes y por ende, pues los colores van a ser diferentes, porque aquí hablamos de longitudes de onda de 800 nanómetros cercanas al rojo y aquí de 400 más o menos cercanas al violeta. Entonces, dependiendo del valor de esa longitud de onda asociada a esa energía, pues el color va a cambiar. Por eso es que una manera de identificar qué metales están presentes es quemando esa vaina y mirando qué color da, porque ese es el espectro de emisión característico de cada uno de esos elementos. Así pasa con todos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el Sol está hecho de hidrógeno y helio? Principalmente, no es porque alguien haya ido a recoger una muestra de Sol, ¿no? Sino que simplemente vemos cómo es su espectro de emisión, cuáles son las bandas que él emite y con respecto a eso, pues uno lo relaciona con las diferencias de energía de los orbitales y puede saber qué elementos están ahí. ¿Sí? Por eso, precisamente. ¿Cómo sabemos que en la luna de Encéfalo, la luna de Saturno, ahora se me olvidó, está hecha de agua o titán o lo que sea? O las estrellas muy lejanas, todos por el espectro de emisión. Entonces podemos saber, uy, este tiene alto contenido de hidrógeno, de hierro, de sodio, de lo que sea. ¿Listo? Digamos que eso es más o menos para responderle la pregunta a Juan Pablo, antes de que se me olvide. Entonces mañana seguimos con esto. ¿Todos de acuerdo? ¿Ya todos explotaron? ¿Están tristes? Juan Pablo, le contesté la pregunta, no sé. ¿Murió Juan Pablo? ¿Murieron todos? ¿Se fueron? ¿Me abandonaron?
No, la energía que emite es cuando el electrón vuelve a su estado basal. Ah, es que no me había fijado que me habían escrito, perdón, mañana, Llegó uno, mañana sí está en literal. El espectro electromagnético, sí señor. Fluorescencia. En esencia, sí, la fluorescencia de rayos X se basa no precisamente en estos de absorción de ultravioleta visible, sino de rayos X como tal, que también es característico de cada elemento. Es una manera de cualitativa de saber qué elemento está presente. Bueno, sí. En ese caso depende también de la diferencia de energía de los orbitales, Juan Pablo. Entonces, en el caso del manganeso, pues el número de oxidación corresponderá directamente a cuántos electrones hay, por ejemplo, en los orbitales D. Y depende, pues, si hablamos de los orbitales D degenerados y no sé qué, puedo saber la longitud de onda y el color. Pero eso es algo que vamos a ver nosotros en inorgánica después. Si es que me dan inorgánica a mí, obviamente. Que podemos ver el color característico de cada uno de los iones, sobre todo los de transición, que los compuestos de coordinación tienen colores característicos dependiendo primero del ligante y segundo del metal que está involucrado, cambian los colores, obviamente. No, el estado basal es cuando se excitan, pues la termodinámica dice que todo tiende a minimizar la energía, ¿cierto? Entonces se vuelve y emite energía solamente cuando baja su estado basal. No hay necesidad de que se enfríe ni nada. El estado basal es, digamos, el estado de menor energía correspondiente a un átomo de particular, o sea que correspondería, por ejemplo, en el caso del sodio, a su configuración electrónica tal cual como está, cómo están ordenados los electrones en ese átomo. Sí, cuando se emite de los orbitales de mayor energía a los de menor energía, pues como hay una diferencia energética ahí, esa diferencia energética está asociada directamente a una longitud de onda particular del espectro electromagnético. Entonces, cuando se emite, cuando cae un electrón a orbitales de menor energía, se emite energía. Y esa energía es la que uno cuantifica y lo que puede saber es qué longitud de onda corresponde a esa disminución de energía particular. No, generalmente siempre porque todo tiende a relajarse e ir a la menor energía. Entonces el proceso espontáneo es que emita. Lo que no es espontáneo es que se exciten. ¿Sí? Por eso es que tengo que calentarlo para que se exciten. Pero después, pues él solito vuelve a su estado basal. Y cuando emite es cuando yo veo los colores. Bueno, la 1:01. Entonces nos vemos mañana a las 7. ¿Listo? Si no hay más preguntas, entonces se les quedan para mañana. Qué pena ahí la intensidad y lo largo de la clase. Lo siento. ¿Listo? Entonces nos vemos. Que les vaya bien. Nos vemos mañana. Que ya me dio hambre a mí.